Hola, hola, bienvenidos a Más Humano, el podcast donde hablamos de salud mental, tecnología y bienestar con conciencia y propósito. Yo soy Laura Moreno y hoy traemos un tema bien especial porque nos vamos a detener en una figura que cada vez es más popular y son los creadores de contenido. Porque crear contenido no solo es una tarea del equipo de marketing. De hecho, yo me pongo a pensar, yo mismo creo contenido. O sea, hay un pequeño emprendedor que está por ahí y que crea contenido para su empresa porque va empezando y porque lo necesita. Realmente cada día más todos lo necesitamos. Ahora, el asunto es que hay un aspecto emocional de esto. La presión de siempre tener que estar publicando. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Está con nosotros Luis Gustavo Flores, comunicador, podcaster y creador de medios modernos. Así que bienvenido, Luis. Contanos un poco de vos y contanos un poquito por qué este tema tiene que ver con vos. Un gusto a todos. Muchas gracias por la invitación acá en el podcast. Y bueno, la verdad, pues, como bien estamos hablando de la creación de contenido, yo también he estado aprendiendo en esta industria porque ha sido algo que me tomó un tiempo entender de que ese era el camino que tenía que tomar para desarrollar otras habilidades y pues contento de estar acá porque bueno, Medios Modernos es un proyecto que nació como un proyecto como de prueba, de muchas cosas probando y pues mi socio que hace música electrónica, tenía pues equipo para grabar y eso, y pues normalmente cuando conversamos de ideas, innovación, cosas, pues nos pareció oportuno como grabar estas ideas, empezarlo a formatear como podcast. Y así estuvimos jugando con el concepto unos 2 años y medio, donde teníamos un estudio bien pequeño, solamente para audio, y decidimos lanzar ya la operación como tal a finales de 2022 y en 2023 decidimos lanzar de lleno a un estudio en la cual ya podemos grabar en video y ahora hoy por hoy ya tenemos 4 canales donde son audiencias nicho en este momento pero con mucho potencial de crecimiento. Entonces tenemos temas de emprendimiento, innovación, tecnología, salud mental, wellness y artes marciales, que es algo que es bien fuerte en nuestra cultura de medios modernos. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Tenemos un estudio de grabación donde sí facilitamos el espacio para producir contenido para empresas también, pero en definitiva el principal uso que le damos es a nuestro contenido y entonces por ahí hacemos participación publicitaria de sponsors que quieran estar en cualquier producción nuestra. Claro. Ok, súper bueno. Gracias, Luis, por esa introducción. Creo que aquí encontramos un punto en común y es la salud mental, ¿no? En poder tener y abrir esos espacios de conversación precisamente sobre salud mental. Y bueno, ya que también lo mencionaba Leo un poco al inicio, de hecho también nos ha pasado a nosotros aquí en Más Humano, en esa creación de contenido y en el estar compartiendo entonces un montón de aspectos también muy individuales en esas redes y la gente normalmente piensa, incluso uno antes de entrar al mundo de la creación de contenido, uno piensa que es un tema bastante divertido, bastante suave, bastante sencillo, liviano tal vez, pero tú que vives esto también de cerca, ¿qué implica emocionalmente ser creador digital? Una buena pregunta porque hoy en día ya no es, o sea, las implicaciones creo que tienen que estar ya consideradas como algo que va a pasar porque como está evolucionando el uso de los dispositivos, la tecnología, la creación de contenido, participar en ellas no es un tema de que si quiero hacerlo, es que o sea, a lo que me refiero es como tiempos atrás uno podía decidir entrar o no entrar y poder hacer una comunicación de lo que hacen de otras maneras, pero la realidad es que
cada vez más las nuevas generaciones, los jóvenes, nuestras generaciones están muy acostumbradas al uso de los dispositivos, sí, y dentro de los dispositivos se consume mucho contenido. Hoy en día pues YouTube ha desbancado y tiene en gran riesgo o en gran peligro a la industria de cables, y eso es porque pues el espacio de YouTube ha creado esta dinámica donde la persona de un celular puede ver este contenido. Entonces participar para un creador de contenido va a ser una necesidad y hasta obligación incluso, si quieren desarrollar un producto, una marca personal, ¿verdad? Entonces las implicaciones emocionales ahí tienen que estar bien claras desde un principio, porque, a ver, no todo el mundo le va a ser no va a ser de agrado a todo el mundo. También toma tiempo, porque el hecho de que uno decida exponerse a las plataformas no significa que la gente está esperando de que vos salgas a hablar lo que estás hablando, ¿me entendés? Entonces claro, al principio te van a poner atención 10, 5 personas, 2 personas, 3 personas, a veces las mismas 100 personas como por 2 años. Y eso porque pues es un proceso que se sigue como para poder entender cómo uno también va definiendo una forma en estas plataformas. Entonces esas implicaciones tienen un grado de responsabilidad para uno en cuanto al tiempo, a la dedicación que le va a dar, porque es bien fácil estar 10, 11 horas en el móvil, y lo que vayas a hacer con ello es bien importante que se aproveche, porque dentro de la misma puede haber mucha distracción, y entonces esa como preparación de foco para que lo que estés preparando hacer se haga como te lo imaginas que va a pasar, va a ser bien importante que uno coloque límites en cuanto al sentimiento de querer producir, porque llega un punto que te puedes cansar también, tanto de producir, de grabar, de editar, como también hay momentos donde hay una necesidad de que hay que cubrir la mayor cantidad posible, porque hay que aprovechar un momentum. Claro. Entonces, saber diferenciar eso es bien importante, ¿verdad? Es interesante porque cuando hablas de todo esto nos damos cuenta que no es un trabajo tan glamuroso. O sea, porque de alguna manera yo me pongo a pensar, vaya, por decir un youtuber famosísimo, MrBeast, que es un man que tiene millones, de hecho le acaban de dar un botón especial de YouTube, ¿no? O sea, el man es top. Pero la vida, bueno, para empezar, la vida de él ha sido afectada y se nota, ¿verdad? Lo podemos decir claramente. Pero más allá de eso es el hecho de todo el trabajo que le mete, la carga, la presión, o sea, el hecho de todo el ruido que hay alrededor, las comparaciones. Vaya, MrBeast ya tal vez no le afecta que no lo vean ciertas personas, pero cuando vas empezando, decía Luis, nos empiezan a ver 5 personas, 10 personas, 20 personas. Yo, por ejemplo, sigo una youtuber, no voy a decir nombre porque no quiero, pero yo seguí una youtuber de sus inicios, que ahora la man lleva 2 millones. Y yo de alguna manera me da risa porque ella acaba de tener un hijo, por ejemplo, y yo siento conexión con ese hipote que nada que ver. Pero es la magia de lo que sucede con YouTube. Pero eso hay un trabajo atrás que no es glamuroso y que realmente tiene presión. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo manejas vos ese ruido y carga mental que produce estar trabajando en producir contenido? Es que lo que pasa es que como estás tan conectado a lo imagínate lo que acabas de decir acá, o sea, la conexión que tenés con esa persona. Sí. Al final también el creador de contenido compromete mucho de su persona en la plataforma. Entonces, como que esas implicaciones son las que tiene que estar bien claro uno al momento de entrar, pues, ¿verdad? Sí. Que no es como que le voy a poner una pausa a esto y no, sino que la audiencia queda conectada con lo que uno está entregando, y eso también hace que el creador de contenido pues tenga que todo el tiempo buscando espacios o ideas que sean nuevas y que sean frescas para que la audiencia siga consumiendo más, siga exigiendo más. Entonces, mira, en mi caso yo por muchos tiempos no tuve redes sociales en términos de personales. De hecho, no tengo redes personales. Lo que tengo son redes de los canales que tengo. Pero redes personales como tal, la única que uso es LinkedIn por un tema estratégico de trabajo que lo uso bastante. Esa es una de las
como de lo que creo que a mí me ha ayudado como a tener como esa pequeña separación entre lo digital y la creación de contenido. Pero como uso LinkedIn, ahí digamos que la preparación, la disposición de esa plataforma es diferente a como las plataformas como TikTok, como Instagram, como Facebook, donde hay una amplitud de contenido, en donde pues el creador de contenido sí se ve inmerso en la producción, y eso tarde o temprano, no tarde o temprano, sino que es inevitable, como no puede ser, esa separación entre persona y personaje. O sea, para las cámaras sí es claro, pero fuera de las cámaras es bien difícil separar el personaje muchas veces. Sí. Y eso es precisamente lo que el ruido causa, ¿no? Y el asunto, perdón que me estoy, Laura, el asunto es que de alguna manera también lo que sucede es que la gente no compra siempre el personaje. A ver, es un personaje, pero vos tenés que tener esta capacidad de transmitir como que ese personaje es una persona real para poder lograr la conexión. Sí. Entonces realmente el ruido es muy fuerte. Sí, sí. Y es bien cansado, de alguna manera, ¿no? Sí. Pero fíjate que lo que pasa es que la dopamina también es una cosa sorprendente, porque o sea, puedes estar 10, 11 horas en el móvil y pueden ser las 3 de la mañana y no estás dormido. Claro. Porque estás como que enganchado con un juego, una serie, un canal, etc. Pero sí, para nosotros que estamos en una época en la que tuvimos otra adaptación a nuestros cerebros, probablemente sí tenemos una conciencia un poco más, diría yo que un poco más, es un poco más presente, como la importancia también como de desconectarse de ello, pero en las nuevas generaciones la desconexión es algo que más bien causa ansiedad, causa pérdida como de identidad, como que si no estoy ahí no me están viendo. Sí. Entonces eso, ahí ya, esa preparación para los jóvenes es muy distinta a la que puede ser para nosotros, porque nosotros en la edad en la que estamos, bien difícil como que una impresión de un joven o una joven me va a dañar, porque cada uno tiene un principio, un moral bien claro, ¿verdad? Entonces, en la construcción de eso mismo, en los jóvenes, se ve mucho más complicado la preparación de la misma, pero también, así como viene con este gen de adopción a los dispositivos, creo que la madurez en ellos también es rápida, porque lo ven a cada rato. Claro. La cuestión es cómo esa preparación a veces es para cada mente es diferente, pues, ¿verdad? Y las emociones juegan un papel importante en ello, y esa moderación del consumo, de la producción, de la misma participación en la producción de contenido, lograr encontrar un balance va a ser oportuno para una vida que también fuera de los dispositivos, fuera de la creación de contenido, hay mucha esencia también que compartir, y que no tiene que estar grabada, pues. Claro que sí. Totalmente, de hecho creo que es muy importante entonces aquí en este tema marcar esos límites precisamente para que no nos afecte nuestra salud mental. Porque el hecho entonces de estar hiperconectado, de estar expuesto entonces a redes y a esta creación de contenido, pues nos indica precisamente que tal vez debemos ajustar muy bien esos límites, debemos entonces no excedernos, así por ejemplo como decía Luis. De hecho, en uno de los episodios que tuvimos en esta temporada hablamos un poco de las redes sociales también, del impacto de las redes sociales en la salud mental y también en la salud mental laboral. Entonces, qué importante es que podamos también tomar todos estos temas, hacerlos muy conscientes, y que esto igual realmente es un trabajo que claro, tal vez es diferente un poco a lo que se venía acostumbrado, pero es un trabajo que requiere también un montón de esfuerzo, y entonces también ciertas prácticas de autocuidado. Y de hecho hay una delgada línea entonces entre cuidar la estrategia de esa entonces marca que yo tengo, de ese proyecto, y perderme como persona. ¿Cómo entonces, Luis, tú logras mantener un poco esa autenticidad y no sacrificar entonces tu parte auténtica como persona dentro de este mundo de la creación de contenido, y entonces precisamente por querer mover un poco más ese proyecto? Fíjate que, o sea, digamos, este término de autenticidad y cómo ahora se utiliza como un commodity en la industria de la creación de contenido, es interesante cómo se maneja, porque la verdad que
es bien difícil separar la persona del personaje al final. Esa es al menos en mi caso, siento que hay un reto bien importante, porque si bien es cierto uno puede perform o puede desempeñar el personaje, hay muchos aspectos personales que están conectados al personaje, y cuando te desligas del personaje siempre queda como algo tuyo dentro de ese personaje, y regresas a la persona. Entonces como que de pronto ya la audiencia empieza a entender como ciertos elementos particulares de tu persona y de cómo desarrollas el personaje, que hace que sea como el método que genere más retención, genere más atención, ¿verdad? A la audiencia. Y la separación de esa, imagínate los temas y las preguntas que hablamos hoy en día, pues separar la autenticidad de lo... A mí me parece que no existe tal cosa en la que uno pues hace esa separación. Hay un balance definitivamente, pero digamos, hay personajes que tienen una ambición muy grande en la que están dispuestos a revelar aspectos de ellos que son duros de revelar para otras personas, y lo hacen con el afán de que la audiencia y el algoritmo crezca. Sí. Entonces, ya una vez te separas de eso, la conversación, los comentarios van a ser alrededor de eso, incluso tu círculo va a ser alrededor de eso. Entonces, esa separación de la autenticidad y cómo se utiliza la autenticidad es bien delicado, porque depende cómo se puede interpretar a las diferentes mentes, pero hay personas que lo pueden interpretar de una forma que puede ser beneficiosa, pero también puede ser dañina, porque también esto no encontrar la autenticidad, es que no me siento auténtico porque el otro la ve bien, eso es bien difícil de controlar, y eso también hay que ir viendo cómo evoluciona la aplicación de la autenticidad, que probablemente va a ser un término después en las escuelas donde desde chiquito te van a decir, vos tenés que ser auténtico. Y es que es así, la vida es así. Lo que pasa es de que ahora esa autenticidad se va a las plataformas, y separarlas es un tema que, a ver, vuelvo y repito, hablo de mi caso nada más, es bien difícil separarlo, porque uno pues, deja esos rasgos de uno dentro de los personajes que se desarrollan en las plataformas, ¿verdad? Bien retador, además. Es como la audiencia necesita que yo sea humano, que yo conecte con ellos, pero ¿cómo hago para no desconectarme de mí mismo, ¿no? Entonces es bastante retador. Creo que aquí es un tema de poder, y lo que hablamos en muchos episodios, de poder generar equilibrio entre eso que yo estoy igual desarrollando dentro de mi trabajo como proyecto profesional y laboral, con esa parte personal. Asumamos hacer un canal de contenido de familiar, y de pronto presentas a tu hijo no es un personaje. Exactamente. Bien, y llevarlo ahí, esa separación como tal, como que, no, yo soy especialista en separar la autenticidad o sea, por favor, o sea, a tu hijo no, o sea, le vas a decir a tu hijo, mira, mi hijo viene en cámara, entonces mira, o sea, comportate como sos. Eso es lo primero que le vas a decir, ¿me entiendes? Claro, entonces como que vas a ser un personaje acá, o quiero que te portes mal para que te... No, bien, esas condiciones, como se ven en la tele, cada vez menos se va viendo, porque lo que la gente quiere es más la persona, como, lo humano. como la vive esta persona, pues, ¿verdad? Entonces, esa separación, vuelvo y repito, creo que depende del contexto, pero casi que imposible hacerlo. Claro. Creo que, no sé, Laura, de alguna manera me ponía a pensar ahorita en los inicios de esto, nos acordamos de aquel programa famoso, y me estoy saliendo del tema, lo siento, pero con las Kardashians. ¿Te acordás cuando ellas empezaron todo este show de Keeping Up with las Kardashians, creo que se llamaba? Que era una tontera de programa. Vamos a ser honestos, es una tontera de programa. Pero ellas sí tenían un personaje por mucho tiempo, y dejó de funcionar cuando los youtubers llegaron a ser y a ser más auténticos, digamos, a presentar la persona que son.
Entonces ya el personaje aquel de las 4 chavas y todo empezó a bajar y cortaron el programa como tal y empezaron a ser también medio youtubers, porque eso es lo que empezó a pasar. Mira, MrBeast, pues, el contenido que hace es, esta carrera, hay creadores de contenido que llevan su experiencia de vida a la realidad en las plataformas, o sea, por ejemplo, iShowSpeed es otro que le encanta correr y hace carreras. Y son carreras donde la audiencia queda como, hey, o sea, yo también puedo hacer eso. Claro, exacto. ¿Entendés? Como que esa parte ahora, creo que aquí el tema también va a ser como la clave de poder también como adoptar esa autenticidad como para que uno también tenga el valor de transmitirlo en las plataformas o en las cámaras para que también el mundo pueda ver eso, ¿verdad? Pero eso actualmente como ahora está la industria de contenido y todo, casi que el performance se queda más en los cines, en las series. Sí. Ya en el día a día, como que las novelas, si usted fija ahora en las novelas... Las novelas son la casa de los famosos. Esos son los programas que la gente ve como novela, porque están viendo cosas, personajes haciendo show. Esa es la realidad. Pero Laura, seguí, por favor, que yo te interrumpí. No te preocupes, Leo. Sí, o sea, totalmente. Digamos que aquí creo que es un tema bastante controversial incluso, el estar expuesto, entonces el también incluir a personas de mi círculo, de mi familia incluso, también hacer parte pues de esta exposición, ¿no? Así que creo que es un tema bien... que abre también otras conversaciones bien importantes en relación a esto. Pero bueno, aquí también digamos que aterrizándolo mucho en esa parte de la tecnología digital y con la actualidad, con la inteligencia artificial actualmente que llegó, digamos que ya para quedarse. ¿Qué papel crees que juega, Luis, la inteligencia artificial un poco en este tema de la generación de contenido? ¿Crees que te ayuda tal vez a generar más presión o que te aligera un poco el trabajo? ¿O cómo lo ves allí? No, la verdad que viene a acelerar un montón de procesos, o sea, digamos como... O sea, es tan interesante que vos ves las series, las películas que toman a veces... Próximamente en 2028 viene la película. Eso, la inteligencia artificial va a ser posible de que esas películas que uno está esperando que sucedan, se aceleren todavía los tiempos a menos brecha de espera. Va a acelerar como la producción de la misma por la misma capacidad de poder como... agarrar todo este banco de datos y transformarlo en una cuestión que trasciende las fronteras de la imaginación que la mente tiene, y no es que estamos limitados a ellos, pero el tema es el rápido despliegue de cómo se puede hacer, hace de que el creador de contenido también tenga que apoyarse mucho de ello, y para no desgastar tampoco la creatividad o ese combustible creativo que uno trae. La misma inteligencia artificial puede ayudar a complementar esto. No creo que sustituya mucho la creatividad, sino que más bien la potencia, pero va a depender mucho también cómo los creadores de contenido lo adoptan, porque mira, cada cabeza es un mundo, y el hecho de que la inteligencia artificial esté abierta ahora para todo es como... Cualquier uso que sea va a ser fenomenal. O sea, ya existen los casos donde canales sin personajes, que solamente con voces, son súper, tienen un montón de suscriptores. Canales donde también personajes creados por la misma inteligencia artificial en base a los rasgos que un grupo de personas se imaginan sobre este personaje, lo crean en el canal y se hace enormemente grande, como que si fuera un MrBeast o una iShowSpeed, ¿verdad? Pero hasta el momento, como lo veo, va a acelerar un montón de procesos que nosotros nos imaginamos que tomaban 5, 2, 3 años, y los va a cortar a 3, 4, 5, 6 meses, 1 mes, 2 meses. Cada vez va a ser más frecuente ver canales donde una persona sea la que a través de inteligencia artificial conecte las cámaras, conecte el prompter, conecte el personaje, el guión, las luces. Todo eso va a ser cada vez más real. No va a ser una distopia, sino que va a ser algo donde... Claro. Como que mi vecino lo tiene. La ciencia ficción nos está alcanzando. Esa inteligencia artificial va a causar esa cercanía
a lo real con la imaginación. Claro. Y creo que lo importante va a ser que uno sepa como el uso adecuado para los beneficios beneficios finales que uno espera lograr, no desgasten las emociones, la parte humana. La parte humana de lo que uno también está acostumbrado o le gustaría siempre estar haciendo, ¿va? Pero sin duda que agiliza y potencia la capacidad de producción para un creador de contenido. Súper. Luis, ¿qué mensaje le darías a alguien que está empezando en esto? Empezando como creador de contenido y de alguna manera trabaja en lo digital ya, pero se siente ya agotado. O sea, o ya por tanta exposición, por tanta presión. ¿Qué consejo le darías? Mira, ya a los que están por empezar, yo creo que muchos ya están claros de que si no han empezado, ya lo hicieron y no se han dado cuenta. Por las fotos que toman, por los videos que toman. Claro. Ya eso es parte de... Sí. Invitarte a que formas parte no es una invitación, es más un tema de que despertate y más bien velo que ya sos parte de esto. Sí. El tiempo apremia. Entonces, entre más pronto empeces, más rápido puedes encontrar pues, el camino que mejor te funciona para lo que vos querés lograr construir. En contenido, en empresas o ideas o carreras, lo que sea. La clave está en que estés preparado o estés preparándote, que desde a tempranas edades, 15, 16, 17 años, estés pensando en lo que quieres lograr en tu vida, no porque hay una influencia como que te está metiendo presión a que lo hagas, sino que más bien porque el mundo va a funcionar de esa forma. Va a funcionar mucho de esa forma. Entonces, entre más temprano empeces mejor y que lo hagas con propósito, eso muchísimo mejor, porque ya de pronto entregas un valor adicional a todo lo que se está haciendo en el mundo. Claro. Y a los que se han cansado, bien difícil, la verdad, pues, ¿verdad? Porque el poder solo lo tiene uno, solo lo tenés vos, el que te sentís cansado, el que te sentís que no la pegás o el que sentís que no funciona. La ruta para poder llegar a ser experto en algo o ser cinta negra en algo o ser campeón en algo es bien especial, no todo el mundo lo logra. Entonces, no sé si de pronto en ese mismo descanso estás reflexionando de volver a regresar, cambiar ciertas cosas que no te están funcionando y probar cosas nuevas. Y al igual que los que están por entrar, el tiempo apremia. Es que no hay otro mejor consejo que hoy empezar. Porque mañana ya empezaron otros. Empezá hoy. Y entre más pronto empezás, tu viaje o tu camino, tu descubrimiento, te va a encontrar. Inevitablemente te va a encontrar. Y con la inteligencia artificial probablemente la encontrás en 3 macanazos. Súper, súper. Me encanta eso, gracias Luis, porque creo que aquí es clave entonces lo que tú mencionas de propósito, de siempre entonces recordar un poco por qué empecé o por qué estoy haciendo esto, para no perder el propósito y tampoco entonces perder el equilibrio o perderme en el camino. Así que súper, qué valioso. Luis, gracias por haber compartido este tema con nosotros. A todos los que nos están viendo, recuerden, es importante cuidar el propósito de tu contenido digital, pero tenés que empezar ya. Creo que esa frase quedó clarísima. Tenés que empezar ya porque es lo que el mundo nos va llevando. Vamos caminando para ahí. Así que a todos los que nos están escuchando, los que ven, los que escuchan este podcast, ¿cómo estás viendo tu relación con lo digital? ¿Estás creando desde el propósito o de la presión? ¿Cómo está esa situación? Queremos leerte, queremos escucharte, queremos que seas parte de lo que hacemos acá en Más Humano.
Claro que sí, Leo, y muchas gracias entonces a ti también por hacer parte de este episodio, a Luis por su participación y su valioso aporte. Gracias a todos los que llegan hasta acá. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Más Humano Podcast, en Spotify, en YouTube, en Instagram, también estamos en LinkedIn. Y bueno, nos escuchamos entonces en el próximo episodio. Adiós. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.